ao Festival de Fin de Curso do Colexio Divino Maestro. A volta á normalidade, a nosa volta aos ben queridos festivais, onde a creatividade, originalidade e o talento dos nosos compañeiros e profesores fan que este salón de actos escolar se convirta por un momento nun musical da categoría desde Broadway. Espero que vostedes tamén estedes moi ledos de poder presenciarlo en persoa. Pero agora eu teño unha pregunta para ti e para todos. Algúna vez pensáchedes en como sería poder voar grazas a un paraguas ou entrar dentro dun cadro e cantar dentro din? Ese sería moi supercalifragilisticoespialidoso. Non crees, Valentina? Pois sí, o sería, pero son chistiño, xa que gracias aos nenos e nenas de cuarto infantil podemos vivir todavía mellor. Con todos vostedes o musical de Mary Poppins. ¡Adelante! Inventados al minuto ante sus propios ojos. Muy bien, allá van. Vengan, acérquense alrededor. Señor, veréis, todo trabajo tiene algo divertido y si encontráis ese algo, en un instante, se convierte en un juego. Y divertido es lo que haré, mejor si así lo hacéis, y ser feliz, un truco es al fin. Con un poco de azúcar esta vida que os da, la vida que os da, mejor si un poco de azúcar esta vida que os da, satisfechos tomaré. Son mis compañeros. ¡Vamos, arriba! ¡Todos al compás! Lo describe. ¿No es cierto, Ben? Anda, dísela. De acuerdo. Es supercalifragilisticoespialidoso, aunque sea acantilado y espantoso. Si lo dice con soltura suena armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso. Yo me acostumbré a tartamudear. Mi padre mi narización para enseñarme a hablar. Mas cierto día yo escuché cuando era ya mayor la música que os dice esa palabra no sé yo. Oh, supercalifragilisticoespialidoso. Aunque suena acantilado y espantoso, si lo dice con soltura suena armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso.
Agora, os nenos de quinto infantil levaránnos por mundo de Aladín. E a ti gustaría que se veis historias? Sí, anda que non empezou da mellor maneira, gustaría acabar como Aladín. Tens razón, a todos nos gustaría que nos concedan os desexos que queiramos. Agora sí, con todos vostedes... Quinto infantil. Imagina un lugar donde la será y los nombres de mente, donde oyes hablar lenguas de aquí y allá. Es caótico. Bueno, ¿de qué? Cuando el sol baje más, mira bien y verás una luz que te llegará. Esa es la señal, el momento especial en que Arabia ante ti surgirá. Thank you.
Oxalá poderlo vivir outra vez. A verdade é que ten razón. Este musical é pura nostalgia. Pero sabes, creo que hoxe é o noso día de sol. Sabías que no Colexio Divino Maestro están a facer un musicais de fin de curso? Non teño nin idea. Pois, a que non adivinas cal é un dos musicais? O Rei León, Milena, cal vai ser? Pois con todos vostedes e con muitísima ledicia, menos en el estudio infantil, representando un dos musicais máis míticos de toda a nosa infancia. Un forte aplauso. que al mundo llegamos, nos ciega el brillo del sol. Hay más que mirar donde otros no ven, más que alcanzar en lugar de soñar. Son muchos más los tesoros que los que se podrán descubrir. Bajo el sol protector, purificando, aprender todos a convivir en ti. Floreciendo en la sabana. Vuestros padres serán muy felices el día que los dos os comprometáis. ¿Con qué? Comprometidos, apalabrados, novios. O sea... que algún día vosotros dos os casaréis. No puedo casarme con ella, es mi amiga. Sí, sería muy raro. Siento ser un aguafiestas, pero creo, queridos tontos, que no tenéis elección. Es una tradición de generaciones. Cuando yo sea rey será lo primero que anule. No mientras yo siga aquí. Entonces estás despedido. Lo siento, pero solo el rey puede hacer eso. Bueno, ¿eres el futuro rey? Sí, y tendrás que hacerme caso. Te equivocas, todavía no. Y si sigues con esa actitud, me temo que vas a ser un rey bastante patético. Aún te queda mucho por andar, joven. Si piensas que... Nadie que me diga. Bueno, cuando dije que... Claro, por supuesto, pero... ¿No te das cuenta que...? Quítate eso de la cabeza. Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que tienes que hacer es darle la espalda al mundo. No fue eso lo que me enseñaron. Puede ser que necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. O sea, no te angusties. Hakuna Matata. Vive y deja vivir. Hakuna Matata. Vive y sé feliz. Hakuna Matata. Qué bonito es vivir. Hakuna Matata. Vive y sé feliz.
non pode usarnos a ocasión non merece. Disculpa, Antón, e disculpade todos. É que eu non podo ca emoción e intentei imitar os nenos de primeiro de primaria co seu musical dos trolls. Adiante os pequenos trolls! Pues claro, está en nosotros, está en el interior de todos. Y no es solo que crea, es que lo siento. Siento algo nuevo en mi interior. Se vuelve eléctrico si enciendo su motor. Y si lo quieres en tu interior, Haz que la música ahora tome el control. Y tengo en el bolsillo un rato, una canción me hace bailar. Cada gota de mi sangre se moverá. No puedo apartar la vista, movimiento fenomenal. No verás nunca el momento de parar. Bajo la luz es fácil de ver. te encontraré, no te vas a esconder. Y conmigo te puedes mover. Solo imaginar. Solo puedo verte a ti cuando estás bailando. Me haces sentir bien, así que sigue bailando. Quiero estar contigo, pero sigue bailando. Hay que irse pronto, así que tú baila. Sí, eses, aqueles que estaban contigo ao noso carón. E son os alumnos de segundo de primaria que nos recordan o seu musical Coco. ¡Un forte aplauso! Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, señoritas y señores. Esta noche es alegría, es mi pasión, qué alegría, pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia.
pero non podo evitar cantar con The Queen. Sabes unha cousa? Os nenos en terceiro de primaria van nos deleitar co seu maravilloso musical imitando a un dos máis grandes grupos de rock da historia. A verdade é que estes artistas ingleses nunca pasan de moda e seguen traspasando de xeración en xeración coas súas melodías. Que continúe o espectáculo! Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool, because I'm easy come. Easy go, little high, little low. Anywhere the wind blows, doesn't really matter to me. Paga. Sí. Ahora, dale.
apaga, apaga. Ahora, ahora. Luego de esta maravillosa actuación homenajeando a Win, Ei, Michael, pilla! Natalia, ¿qué fas con esto? Pois, es que logo desta actuación vou me tirar uns triples con este rapaz. Suave, apúntome, pero antes vamos a presentar una actuación chea de alegría, música y diversión. Sabemos que vos vai encantar moito. Atentos, que chega cuarto de primaria con High School Musical. Anticipation, sometimes it's summertime.
posto. Pues demos el paso de los nenos de sexta de primaria con Mamma Mía. Festival de fin de curso 2022 para facer unha entrega de premios. Estaba todo o mundo preguntando e de que a entrega de premios? Pois ben, se va a proceder a entrega de premios correspondente a Feria das Ciencias e a categoría do Sero de Biblioteca. Para a entrega de premios da Feria das Ciencias temos o consulto do profesorado que pertence ao equipo de innovación Florencio Héctor e Manuel. Un forte aplauso para eles. Os gañadores dos premios de certamen, rogamos que os gañadores entren por esta banda e que saian por lá e que se queden ahora para a foto, claro.
o seguinte premio. Ten que seguir unha alumna que é moi repetidora chamada Belén Girón a recoller un premio, pero non sabemos onde anda. Aí está esa alumna repetidora, un forte aplauso para ela. En continuación, vais a proceder a entrega do primeiro concurso de selo para os nosos libros correspondiente á biblioteca. Entrega o premio a coordinadora do equipo da biblioteca de Pacífico. La ganadora da versión para uma foto de conjunto, por favor. Podemos fazer un concepto para unha foto de conjunto de caballeros. Tens toda a razón, pero agora toca dar paso ao seguinte ciclo. Cunha actuación un tanto... Como dirías ti, Sara? Unha actuación que vai despertar a los mortos. Efectivamente, primeiro da ESO, representando a Michael Jackson.
Pois agora que o dis, a verdade é que sí. Ao mellor que de Serena que te saluda ese saben algo. Pois que non la demos. Con todos vostedes o musical de Venga Grabaras. ¡Adiante! Agora, con todos ustedes, que faz? Perdón, Sergio, é que non me pude resistir a invitar a rapaces e rapazas de segundo da ESO. A percusión corporal do musical Niño. Efectivamente, encántame, pero seguro que eles poden recordar moito mellor que a mí. Agora sí, con todos ustedes, os alumnos de segundo da ESO. ¡Adiante!
logo, case chegados ao final, digo case porque todavía hai unha sorpresa máis final, pero case chegados ao final, de feito toda esta xente maravillosa que acompañou o noso festival, deron paso a todas as actuacións, presentando, introducindo, acompañando. Chega o momento de que alguén que non se sean eles mesmos os acompañe. Solamente un par de palabras máis e dicindo que xa que son un grupo de persoas que levan moitísimo tempo neste centro, xa son parte da nosa familia e sempre o serán. Por lo tanto, non sei ao final quen acompañou a quen. Os pediría un fortísimo aplauso para o alumnado de cuarto da ESO. Stand back. Why? You'll see.
equivocados. A continuación, chega o musical dos musicais. Un musical que vai nos lembrar as nosas orixes e que é un guiño ao noso fundador Francisco Blanco Nájera. Entenderemos que o noso fundador amaba a música tanto como a nós. Podemos ver que vai disfrutar o vídeo tanto como nos disfrutamos facendo. Un aplauso. Con este esperado y animado festival, los alumnos de cuarto de la ESO queríamos dedicar unas palabras a todas las personas que nos han acompañado en nuestro paso por el colegio. En primer lugar, deseamos hacer mención al origen del proyecto educativo del colegio, las hermanas y misioneras del Divino Maestro. Agradecer que sigan formando parte y asistiendo a los eventos que organiza este centro, además de estar en secretaría ayudando a Sheila, con esa personalidad tan amable y servicial que las caracteriza. Gracias también a la dirección, actualmente Álvaro y la directora pedagógica Salomé. Ambos habéis sido nuestros profesores de matemáticas e incluso Álvaro, tú fuiste nuestro tutor en quinto de primaria. Muchas gracias por todos los momentos vividos a vuestro lado, por organizar también el centro y plantear tantas salidas y fiestas. Metiéndonos más en el ámbito profesorado, todo empezó por Mari Carmen Feijóo, apoyada por otros profesores de la etapa infantil, como Héctor, Félix, Andrea, Diana. Todos vosotros fuisteis un suceso memorable en nuestras vidas y sobre todo en nuestra infancia.
que parece poco, pero entre todos vosotros nos enseñasteis a leer, a disfrutar de las buenas siestas después del recreo y 1000 cosas más. Por no hablar de que ahí fue nuestra primera graduación. Muchísimas gracias por todo lo enseñado y por toda la paciencia que necesitasteis para aguantarme. A partir de ahí subimos al piso naranja, donde tuvieron lugar otros grandes retos que nos parecían muy de mayores en esa época. Nuevos profes, objetivos. Mari Carmen Campo, tú nos acogiste y nos enseñaste la importancia de querer aprender. Y es que contigo venir a clase te hacía divertido. Avanzamos siendo la primera tutoría de Ruth, quien nos mostró por primera vez los resúmenes, a partir de esa frase tan tuya, id copiando lo que escriba en la pizarra. Llegó quinto de primaria y nos recibió Álvaro, cuando aún era jefe de estudios. Fue un año intenso, ya se empezaba a notar lo que era estudiar, pero no por ti, porque aunque los esquemas debieran de tener letra contigo, también teníamos que sacar nuestra maña artística para hacer los dibujitos. Todo para comprenderlo mejor, por supuesto. Finalizamos primaria con Manuel. Profe, tú nos mantenías a raya con tus queridos exámenes sorpresa. Y es que, si queréis, me pongo a repartir folios, ¿eh? Además, nos acompañaste a Madrid. Una excursión inolvidable. Obviamente por tus chistes de la noche. ¿Por qué iba a ser si no? Siguiendo con la excursión de Madrid, no puede faltar sin nombrar a Mari Carmen. Muchas gracias por ser nuestra segunda mamá y ayudarnos en cualquier tontería que no dábamos resuelta. Además de estos tutores, también habéis formado parte de nuestro paso por primaria otros profesores, como David, Lady, Javi y más que seguro se nos olviden. Todos vosotros aguantasteis las locuras de todavía unos niños, que pasaron de la plastilina a utilizar bolis y, como no, a hacer exámenes y proyectos. No os quitamos mérito para nada, sin duda era todo un desafío. Aunque al llegar a la ESO muchas cosas cambiaron. Pasamos de ser unos críos a unos adolescentes que se creían que todo lo sabían. Mariluz nos abrió las puertas de nuestra primera ESO como tutora y supo soportar las dificultades de unos niños que evolucionaban o estaban en proceso de hacerlo. Sin embargo, también nos dieron la despedida, la bienvenida, Salomé, Conce, Marco, Daniel y Patricia. El segundo todo apuntaba a ser un año normal, aunque en una clase de 30, un número bastante grande, la verdad. Pero la pandemia nos sorprendió y nos tuvimos que habituar a estar en casa, aunque manteniéndonos fuertes y sacando el curso adelante. Sin duda, un año inolvidable, aunque pues la frase de nos callamos se transformó en bueno, no habléis todos juntos tampoco, ya que el silencio era lo que más destacaba en esas extrañas y novedosas clases online. Aunque podemos añadir que esto sigue pasando y Marco nos lo puede confirmar. Tercero, vino de la mano de Patricia, la cual nos tuvo que dirigir en nuestro regreso a las aulas, y es que la nuestra fue ni más ni menos que en el laboratorio. Este año destacó sin duda para muchos de nosotros. Hasta hoy, en cuarto, con multitud de frentes, y entre ellos aguantarnos hasta los días buenos y malos. Especialmente a ti, Patricia. Te queríamos agradecer tu empatía, tus frases, que si donde no llega uno, llegue el otro, o el típico, mejor empiezo con una canción que os noto muy apagados. Muchas gracias por enseñarnos a valorar los pequeños detalles, que menos es más y cuantos más mejor. Gracias también por destacar lo bueno que tenemos y por recordarnos que siempre hay cosas que mejorar, y es que de los errores se aprende. Todos vosotros, nombrados y no nombrados, sois educadores de vida. Esperamos que la esencia de este colegio nunca se pierda. Ojalá siempre os acompañen esas sonrisas y esa amabilidad tan característica vuestra. Y ahora sí, finalizamos esta carta diciendo, con todo lo vivido y a vuestro lado, con estos recuerdos y muchos más, nos despedimos, pero no con un adiós, sino con un hasta pronto.
Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. I want you back. My neighbors think I'm crazy.
Bueno, hay que entender a este grupo humano que se despide del cole porque vamos a tener las graduaciones esta semana, tanto de segundo, de formación profesional básica y de cuarto. Y bueno, pues nada, que ya veis que se están despidiendo. Y venga, chicos, decirle adiós al cole y ¿qué vais a hacer? Cuidado, que los vais a sorprender. Adiós, ¿no?